Buenos días, damas y caballeros, sean todos bienvenidos. El tema de la conferencia de hoy se titula Dios quiere que hagas lo que te gusta. ¿Por qué hay tanto desconcierto e incertidumbre en cuanto a los talentos y al sentido de la vida? Es porque no conocemos su origen. Buscamos a ciegas por todas partes y terminamos viviendo vidas infelices por la falta de conocimiento sobre las Escrituras y el plan de Dios para nuestras vidas. La Biblia nos habla claramente sobre el origen del talento y su proveedor. Podemos nosotros leerlo en Filipenses capítulo 2, versículo 13, de la Reina Valera de 1960. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Como se pueden dar cuenta, es Él el que pone el gusto en cada uno de nosotros. Pero también quisiera que repasemos la definición de talento, que dice: el talento viene del latín talentum. La noción de talento está vinculada a la aptitud o inteligencia. Se trata de una capacidad para ejercer una cierta ocupación o para desempeñar una actividad. El talento suele estar asociado a la habilidad innata y a la creación, aunque también puede desarrollarse con la práctica y el entrenamiento. Hay un ejemplo muy práctico que lo escuché de un famoso predicador que decía: si tú te encuentras un disquete en la playa o en cualquier lado, ese disquete tiene una información, y si tú te preguntas quién puso esa información, no puedes asumir que esa información se puso sola. Alguien tiene que haber puesto esa información en el disquete. Entonces, asimismo, nosotros somos discos en blanco que venimos con una información. Entonces, y esa información alguien tuvo que haberla puesto, y ese alguien es nuestro creador, Dios. Y ahora, con ese ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta claramente que las cosas no están al azar, sino hay una explicación. Que no la conozcamos es otro cuento. Ahora, nosotros podemos darnos cuenta desde el Antiguo Testamento. Hay muchas manifestaciones de esta asignación de talento por parte de un ente superior que es Dios. Cuando era el tiempo de los jueces y Sansón empezó a surgir como respuesta al clamor de los pueblos israelitas que pedían un Salvador, entonces Dios levantó un hombre con ciertas características, que nunca se iba a cortar la barba, que tenía que tener ciertos alimentos, y lo levantó entre el pueblo como uno de los jueces para que reivindique toda la injusticia que estaban sufriendo como esclavos. Entonces, ¿qué pasó? Que de pronto este hombre creció y tuvo el momento, como cualquier hombre, de enamorarse de una mujer, pero dice la Biblia que Dios hizo que él se enamore de Dalila. ¿Y por qué haría una cosa como esa Dios si sabemos que nosotros no debemos juntarnos con yugo desigual, sabiendo que Dalila era una pagana de los filisteos? ¿Por qué hizo Dios? Dice que Manoa, su padre, estaba muy molesto y le dijo, a manera de reclamo: ¿acaso no hay mujeres en nuestra parentela para que tú te fijes en esta filistea? Y dice la Biblia que Manoa no sabía que esto venía de parte de Dios. Dios le había puesto el gusto por Dalila. Dios hizo que él se enamorase de la mujer equivocada para provocar pelea, guerra contra los filisteos. Ese es un ejemplo de cómo Dios pone el sentir, cómo Dios pone la emoción, pone el querer como el hacer, como lo dice Filipenses. También en el caso del éxodo de Israel, cuando el faraón fue advertido por Moisés que liberase a su pueblo, el faraón fue endurecido por el propio Dios. Dice la Biblia que Dios endureció su corazón para que él no los liberase fácilmente. ¿Y por qué Dios haría eso? Por un lado, él manda a su emisario Moisés para que le diga al faraón que los libere, y por otro lado, endurece el corazón más y más del faraón para que los retenga. Tiene una explicación esto. Hay que leer un poco la Escritura, estudiar un poco la Escritura. Entonces nos damos cuenta que Dios quería mostrar su gloria para que ellos vean cómo los libera con brazo fuerte y mano extendida. Entonces nos podemos dar cuenta nuevamente cómo Dios opera tras bambalinas, haciendo que nosotros hagamos de cierta manera su voluntad. Entonces, así es como ya está preestablecido el diseño divino. De esto ya lo habló un famoso escritor, Max Lucado, sobre el diseño divino. Y también Jesús dijo que Él venía para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Esta vida abundante no solamente es en el más allá,
cuando vayamos al cielo. También es aquí la vida abundante. Y esta vida es ejercer el propósito para el cual estamos destinados y diseñados. Y es ejercer nuestros talentos a través de nuestro gusto. Están escondidos en nuestras pasiones. Tal como lo dijo un famoso escritor argentino, Bernardo Estamateas. Dijo que Dios escondió la voluntad de Él en las pasiones de los hombres. Y asimismo, podemos tener el ejemplo de Pablo. Pablo fue un hombre lleno del Espíritu Santo, que él tenía su vocación innegable, él había reconocido ya el propósito de su vida, y entonces él estaba dispuesto a morir por su causa. Pablo no estaba en ningún momento deseando que cambiaran su plan o que cambiaran su objetivo. Él fue encarcelado, fue apedreado, fue arrastrado, fue dado por muerto. Incluso le llegó a picar una serpiente y todo el mundo pensaba en esa isla, los jíbaros pensaban que moriría, pero Pablo no murió. Entonces lo tenían como una especie de ídolo. Entonces Pablo fue un hombre que estaba dispuesto a morir y él dijo: para mí todo lo considero como basura. Dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, no le importaba perder su propia vida con tal de ejercer su misión, su causa, su propósito. Entonces nosotros podemos darnos cuenta, el ejemplo de Sansón, el ejemplo del faraón, el ejemplo de Pablo. Dios siempre está obrando tras bambalinas, pero nosotros tenemos que hacer un pequeño paréntesis aquí, porque tenemos que diferenciar de que esta cuestión del gusto también puede ser enmascarada. Y aquí quisiera yo dejar muy claramente definido lo que es el talento y lo que es el hobby. O sea, quiero dejar notoriamente explícito la diferencia. Que el talento es cuando tú tienes el gusto por algo, pero si alguien me dice: yo también tengo el gusto por este algo, entonces ¿cómo saber si es solamente un simple hobby o es mi verdadero talento? Es muy sencillo. Cuando es tu talento, es algo que ejecutas con maestría, ejecutas con un gran desempeño. Y si es un hobby, por supuesto que te gusta, pero no tienes habilidad y destreza al nivel de una maestría, al nivel de un maestro que puede perfeccionar ese arte. Entonces tenemos que tener muy consciente lo que es gusto y lo que es hobby. Entonces, lo que es talento y lo que no lo es. Entonces, somos venidos aquí a hacer lo que nos gusta. Claro que muchos van a malinterpretar esto como una licencia para hacer lo malo, y a eso no me refiero. No estoy hablando de transformar la libertad en libertinaje. Lo que estoy hablando es acerca de que nosotros tenemos que tener una libertad con responsabilidad y ser responsables de nuestras vidas y ejercer nuestros talentos. Pero lastimosamente la mayoría de las personas no conocen ni sus propios talentos, porque es difícil a veces verse a uno mismo. Son los demás los que notan nuestros puntos ciegos, y son los demás los que nos dan ciertas pautas de que nos elogian en ciertas aptitudes, en ciertas áreas, y tenemos que estar alerta, porque si no seríamos parte de la gran mayoría que llega a tener una vida siempre en piloto automático y no ejerciendo sus talentos. Y somos responsables porque ese talento viene del cielo. Así como Dios nos puso nuestro propio peinado, nuestro propio estilo, Él también nos mandó con trabajo, nos mandó con nuestra propia profesión, pero acá nosotros escogemos otra, impuesta por el sistema educativo. Dios ya nos mandó con nuestra propia asignación, con nuestro propio oficio. Tenemos que averiguar cuál es, si no la sabemos. Esto te puede tomar mucho tiempo, poco tiempo, depende de tu grado de dedicación a la introspección, pero es algo muy descuidado por la mayoría, y las pocas personas que lo descubren y tienen el coraje de ejercerlo y de mostrarse tal como son las personas más exitosas y felices. Porque esto no quiere decir que cuando tú descubras tu talento te vas a hacer millonario. Significa que el momento que tú descubras y ejerzas tu talento, entonces no te va a importar el tiempo, no te va a importar absolutamente nada. El tiempo será uniforme y se volará el tiempo, y no tendrás el peso ni la presión de ver el reloj a qué hora se cumplen las 8 horas obligatorias para salir de este infierno. Entonces querrás hacerlo más y más y más, y no te importará así no te paguen. Y el dinero, por supuesto, vendrá de una buena gestión de ese talento. Pero
Desafortunadamente, como mencioné anteriormente, tenemos las pautas sociales que no son vistas y las cosas que no son socialmente aceptables, y es así como repetimos y repetimos e inculcamos a nuestras siguientes generaciones a repetir lo mismo que nosotros, como que fueran igual que nosotros. Y cada ser humano es único. Dios no hace copias de nadie. Él rompe el molde cada que crea un ser humano. Por eso es que cada cual tiene una huella dactilar única e irrepetible. Y esto lo digo a manera de inspiración para que nosotros podamos hacer conciencia y mantenernos siempre buscando nuestros talentos, nuestras aficiones, porque esa es la voluntad de Dios. Él escondió su voluntad en nuestros talentos para servir a los demás y para aportar con ese talento como una responsabilidad, no para ocultarla ni para disfrutarla solo yo, es para compartirlo, para expresarlo. Entonces no podemos ser egoístas con nuestro talento, ni tampoco caer en la religiosidad de encasillarnos. El talento es para explotarlo y expresarlo lo más posible. Entonces tenemos nosotros que ser personas sabias y estar siempre en la constante búsqueda y abiertos a todo aprendizaje. Que Dios los bendiga y espero pronto reencuentro en el siguiente tema. Muchísimas gracias.